Televidente, un feliz noche y bienvenido al nostro programma Bonoci Corsa. Un placer inmenso para nos te trove junto con vos y compartir un rato de información y de cosas interesantes. Papeando de interesante, amigo Axi, mi teléfono ahora no está live, no te un corto son ahí. Shonan, ahora junto con nosotros un amigo de CAS, nos ha donado un título que ya automáticamente la gané, pero con más afecto. Afortunadamente no te cobran nos PC, pues si no nos no te siempre para que nos asesor médico, nos colaborador médico de Ture Costan que te viaja a la comunidad, un tiki preocupa. Y también se está junto con nosotros para nos intercambiar a trove por el punto de vista profesional. No tiene nada de ver con su posición, de su trabajo, de qué cosa su conocimiento profesional dispensa como inmunólogo. Doctor César Ponce está epidemiólogo también. Y microbiólogo y yo epidemiólogo. Siempre me confundo. No inmunólogo, sí, inmunólogo el profesor Deutsch. Siempre me confundo, inmunólogo, no, es epidemiólogo y microbiólogo, con estas dos especialidades que el doctor Ponce está manejando y un día razón por la cual nos ha invitado el doctor Ponce junto con nosotros esta publicación que diariamente sale a través de red social, los medios de comunicación en general también opinan a Hasi publicación relacionada con el fenómeno aquí, pero red social está pestada de una información que va a comenzar a nos población tiene que preocupar y nos que trece información de nuestra sección Bampapia de Salud presentar obviamente para el LabDeMed, Laboratorio de Médicos, que siempre tiene compromiso con la comunidad de una información tocante de salud. Recientemente nos ha mira que después que nos pasa toda tempestad que no pasa ainda, pero en mayor parte de COVID. Después anuncia poco día pasar con chikungunya también está somewhere y bandanan, pasó nunca en Bay. Dengue, también te siempre influenza, un grip más fuerte mes que no se constata poco día pasar, unos meses pasaden y aún ha habido monkeypox, que es un cosa más extraño, que también se de paga o una cosa así, que a ser constatada en Holanda y en algún otro país menos PCI nos ha pedido y nos ajaña gentilmente, para lo cual nos está sumamente agradecido presencia de Dr. César Ponce. Dr. Ponce, muy buenas noches, bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación, como decían, en buen papiamento de Empito, pero era importante conversar un poquito sobre esto porque vemos cada vez más publicaciones que hablan del monkeypox. ¿En qué consiste el monkeypox, doctor? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias y siempre a usted por venir, que cada estamos vez que lo disponibles, cada vez que podamos dar alguna información a la comunidad, siempre estaremos disponibles. Muchísimas gracias. Bueno, monkeypox se conoce en español como viruela de los simios y en holandés se dice apenpokken, que también en la traducción es la viruela de los simios. Permítame interrumpirle para hacerle una preguntita, doctor. ¿Por qué de los simios? ¿Porque en verdad es una enfermedad de los monos, de los macacos? ¿O es porque le pusieron ese nombre? Porque a veces le ponen nombres a las cosas sin que haya una relación directa. ¿Pero es una enfermedad producto de los monos? Los sufren los monos. Pero en la naturaleza todavía están buscando cuál es el animal, lo que llamamos reservorio, el que mantiene el virus en circulación en la naturaleza. Algunos dicen que son las ratas, las yacas, pero están buscando otros. Pero ¿por qué le dicen monkeypox o viruela de los simios? Porque cuando lo detectaron la primera vez fue en unos monos, unos simios, ¿verdad? Entonces, y el virus es
pariente cercano de otro virus que hizo mucho estrago a nivel mundial, pero mucho antes, que fue el virus de la viruela. Entonces, ¿es familia de la viruela? Es familia del virus de la viruela. Entonces tenemos dos virus, la viruela que era del humano, que producía muchos muertos. Afortunadamente se erradicó, creo que en 1970, 1980, en esa década se erradicó el virus de la viruela a nivel mundial. Y el monkeypox lo teníamos en forma esporádica. Ya. ¿Verdad? Yo le quiero hacer una pregunta, quizá un poco hasta para alimentar mis conocimientos tan escasos en esta materia, porque es que uno de niño siempre, uno recuerda, era la vacuna, no la enfermedad. Vida, a ti te pusieron la vacuna de tal, y en el colegio yo siempre me escondía, le tenía miedo a las inyecciones de niño, y entonces siempre de niño conocimos viruela, lechina y sarampión, por lo menos en Venezuela. Esas eran las tres enfermedades que se nombraban y que eran cutáneas, ¿eh? Sí, de piel, pues. exantemáticas. Correcto. ¿Qué relación? Porque creo que la viruela era la más grave de todas. ¿O qué relación tienen entre sí y qué consecuencias tienen entre sí? Mira, los tres son virus. Los tres son virus. Los tres son virus. Pero son virus diferentes, de géneros diferentes. La viruela, que creo que tuvimos pocos casos, pero por la campaña mundial de erradicación de la viruela nos pusieron a todos los que ya somos más de 60, todos recibimos esa vacuna. Y recuerdo que la ponían en el brazo izquierdo, en esta parte, y dejaba una cicatriz. Porque se producía una infección. Sí. Entonces, ese es un virus, el virus de la viruela. El virus lechina es lo que ustedes llaman que es el varicela, el waterpocken o Sendepaga. Ese es otro virus. Ajá. Y también está el sarampi o sarampión, ¿verdad? En holandés es mazelen. Es otro virus. De esos virus, el más infeccioso, el que se transmite más fácil, es el del sarampi. Y también produjo muchos muertos a nivel de los niños. Siendo una enfermedad de piel, ¿por qué producen tantas muertes? Porque también puede afectar los pulmones, puede producir neumonías e infecciones sobreagregadas de los pulmones. Entonces se produce. El menos agresivo, pues no quiere decir que no produce muertos, es la varicela, ¿verdad? Entonces la varicela también se puede sobreinfectar con bacterias y puede producir muertos. Y el otro el que está relacionado con este virus que tenemos ahora, el virus de la viruela. Entonces, ¿la varicela empapiamiento es cuál? ¿La viruela? No, varicela empapiamiento es el Sendepaga. Ok. Sí, porque yo a veces tengo la confusión de cuál es cuál cuando hablamos en español y cuando hablamos en empapiamiento. ¿Y la viruela, empapiamiento, cómo le conocemos? Bueno, a nivel del mundo, en todos los idiomas se conoce como viruela. Bueno, en holandés es pokken. Entonces, en holandés ya tenemos tres términos que los aprendí esta semana porque buscando el waterpokken, que es la varicela o Sendepaga, el pokken como tal, que es viruela, y el apenpokken, que es el de los simios. Correcto. Sí. Entonces, bueno, inicialmente se detectó en los simios. ¿Hace mucho tiempo? Como en la década del 60 o 70. Pero nuevamente, este es un virus que viene de África y todas estas malezas vienen de África porque el humano va y se mete en el medio ambiente de los animales, se toma el virus y entonces el peligro es que el virus se puede adaptar al humano. Ahora, bueno, ¿qué puede decir uno? ¿Qué hace la gente metida en el terreno de los monos buscando lo que no se le ha perdido? Y lamentablemente, pues
últimamente las enfermedades que han causado tantos estragos, maleza, tanto problema, rond mundo todo, ta cosa aparentemente también di vai México bestia, tanto einan que problema como viaja nos no ta respetar el hábitat de cada ser, en el caso aquí. Doctor, los casos, digamos, de monkeypox que se han detectado hasta este momento, ¿dónde han sido y cuántos? Lo que usted pueda tener como información hasta ahora. El último informe de Organización Mundial de la Salud, WHO o World Health Organization, fue el ya sábado o ya domingo, que estuvo publicado. Ajá. Habían detectado 92 casos. 92 casos. 92 casos. De los cuales los países que estaban comprometidos, bueno, es prácticamente ya todo, porque desde Australia hasta Portugal. Yeah. Incluso tenemos incluido Portugal, España, creo que Francia, Holanda, que también ya domingo había solamente un caso, y ya ayer salió el informe que ya tienen 6 casos, en Holanda. E igualmente en Canadá, Merca, Estados Unidos, y hay muchos países. Incluso ayer recibí la noticia que en Colombia, en Santa Marta, ya tienen el primer caso sospechoso de una persona que regresó de Islas Canarias. Yeah. Que Islas Canarias está cerca de África, porque el virus principalmente viene de África. Yeah. ¿Qué tan grave es el virus? ¿Qué consecuencias puede ocasionar? Comparado con la viruela, tiene menos muertos, pero sí puede estar asociado con mortalidad, sobre todo con los pacientes que tienen baja de defensas, inmunodeprimidos, como todas las infecciones virales o de cualquier tipo, no solamente virales, entonces los que tienen las defensas. Se reconocen 2 tipos de virus de monkeypox, entonces uno tiene más mortalidad que otro, eso es lo que está refiriendo la literatura. Ajá. Entonces uno puede producir 1% de muertos y el otro puede producir hasta un 10% de muertos. Ya. ¿Qué tratamiento tienen estos casos, doctor? ¿Qué se puede hacer? Hasta ahora ahí va, porque estamos hablando de algo, si tiene tanto tiempo que existe, no se ha hecho una vacuna. ¿Hay vacuna? ¿Hay algún medicamento? Las vacunas que nosotros recibimos, la de la viruela, pero ya no está disponible, entonces dice que produce una protección cruzada contra el monkeypox. Y por eso algunos estudiosos dicen que se puede estar aumentando, porque la gente ya no se vacuna. Desde el año 1970, 80 ya no hay vacunación contra la viruela. Yeah. Entonces sí hay vacunas, pero no están disponibles ampliamente. Los americanos tienen una vacuna porque ellos reservan, a los grandes países tienen en sus laboratorios ciertas reservas, pero no para enfrentar una epidemia. ¿Por qué los americanos tienen las vacunas? Porque ellos en el 2018, 2019 también tuvieron unos casos de monkeypox en humanos que fueron asociados a llevaron unos animales y los animales fueron infectados. Tú sabes que hay muchos zoológicos que importan animales y todas esas cosas. Yeah. Entonces ellos tienen reserva, y la FDA, que es la Food and Drug Administration, la que autoriza todos los medicamentos, tiene un antiviral autorizado, pero es muy restringido porque muy pocos casos en el mundo. Hasta ahora, cuando se están creciendo nuevamente los casos, se está diseminando. Ya. Bueno, pero en este caso, si de ser cierto que hay la opción, bueno, cierto es, porque nunca todo es posible en este mundo, pero digo yo, en el caso de que hubiese necesidad
de vacunar, el proceso sería más fácil si está comprobado que tiene influencia esta vacuna sobre la enfermedad, porque ya existe. Sí. No es el caso, por ejemplo, del COVID, que hubo que diseñar, investigar y crear una vacuna, sino esta, la receta correcto. está, lo que hay que fabricarla. Los grandes laboratorios del mundo que lo tienen bajo medidas estrictas de seguridad mantienen el virus de la viruela. Entonces ellos pueden hacer la vacuna. Es que yo no me atrevo a hacerle al doctor Ponce esta pregunta, porque es una pregunta poco ética en el caso de un médico, pero yo sí diría que van a levantarse seguro en las redes sociales los comentarios de que a raíz del extraordinario negocio que significó para muchas empresas la producción de la vacuna contra el COVID, no sería nada extraño que ahora empezaran a aparecer cantidad de enfermedades que requieran vacuna para producir dinero. Ese tipo de cosas se dan. Bueno, algunos dicen que sí, pero lo cierto es que para el SIDA, el VIH o HIV, o como lo que en el idioma que lo quiera, sí, no se ha podido diseñar una vacuna. Para el cáncer tampoco. Para el cáncer, algunos cáncer, bueno, para el cáncer de boca de matriz, hay una vacuna, pero para los otros cánceres, que muchos están asociados con virus, infecciones virales, no están diseñadas vacunas. Como te decía inicialmente, algunos piensan la mayor explotación de las selvas que hay en África, la explotación minera y toda la parte que conlleva el modernismo, la economía moderna y la ambición de los países por adquirir más riquezas, se llevan a romper la armonía del medio ambiente. Correcto. Entonces hay mucho mayor riesgo. Así pasó con el Zika, así pasó con el chikungunya, se supone que así pasó con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Recuerda que también decían que provenía de los monos y que fue el virus del VIH que era de los monos y se adaptó a los humanos. Entonces, uno no debería decir esto, pero si el virus del VIH, si esa teoría es verdad, tenemos el mismo riesgo, el mismo riesgo con este virus del monkeypox, sí, que se puede adaptar a los humanos. ¿Qué hay en cuanto a las investigaciones sobre la transmisión de este virus? ¿Cómo se transmite el virus del monkeypox? Ok, gracias por preguntar eso. Una persona que está infectada por el virus, muchos virus, y este es uno de ellos, se desarrollan y se multiplican en la garganta. Entonces puede eliminar el virus por las gotas de saliva. Tal cual el COVID. Como el COVID, como la lechina o varicela y como el sarampi, todos se eliminan a pesar que son lesiones de piel, pero la infección es general, sistémica, y se eliminan principalmente estos virus por vías respiratorias. Pero igualmente la persona que ya tiene las lesiones en piel, igualmente por la piel también sale el virus. Entonces, una persona que tiene una lesión está eliminando el virus. De ahí que nuevamente volvemos, y aquí te traje Hopi importante, porque tenemos que usar nuevamente, si estamos en riesgo, tenemos que usar nuevamente el mouth capture, la mascarilla, de buena forma, no aquí, porque el virus puede salir por la boca, sino que tiene que ser en forma que cubra la nariz y la boca. También para el monkeypox. Correcto. Entonces, y en cuanto a la parte cutánea, en cuanto a la parte de la piel, la persona, las recomendaciones ahora tiene que estar en isolación, en aislamiento, y hasta cuando la enfermedad tiene un proceso que primero es como algo rojito, nosotros llamamos una mácula, después una pápula que se eleva algo más, y después se transforma una vesícula, y después la vesícula se llena de pus, material de la guerra que hacen las células nuestras células de defensa con el virus, entonces se llenan ahí de pus.
Luego eso se forma una cicatriz, una escara, y se termina y se cicatriza. Entonces eso puede tener un proceso que dura 15, 20 días. Y mientras no se cicatriza, la persona está infectante. O sea que tiene que estar en aislamiento. Ya. En el pasado hemos hablado de enfermedades y siempre recuerdo que esto empezó, en mi caso quiero decir, con el chikungunya, porque yo hice una entrevista con un médico y hablamos del chikungunya, y cuando digo que siempre lo recuerdo era porque me resultaba sumamente difícil para aquel entonces pronunciar el nombre de la enfermedad. Sí. Primero porque no estaba sumamente claro y en las informaciones que conseguí eran muy escuetas, y la respuesta del médico fue que era importante hablar de todo ese tipo de cosas para el conocimiento del ser humano, pero que no había por qué preocuparse porque eso nunca iba a llegar a Curazao. Y resulta que Curazao tuvo una epidemia, ¿no? Una epidemia de chikungunya bastante importante. Hoy día, sin querer alarmar a nadie, sin que el doctor Ponce esté hablando bajo ninguna circunstancia a nombre de ninguna entidad, ni oficial ni privada, estamos simplemente consultando sus conocimientos académicos y científicos para conocer un poquito más de esta enfermedad. Podría darse la posibilidad de que llegase a Curazao el monkeypox, doctor. Sí. No es nada raro. No es nada raro. Sí, ya lo tenemos en Holanda, y sobre todo que se aproxima la temporada alta de vacaciones. El verano en Europa se viene. Recuerda que en temporada alta tenemos 2 vuelos diarios de Holanda, ¿verdad? Solamente de KLM más el de TUI, y llega también a Bonaire, llega a Aruba, llega a San Martín. Hay vuelos diarios. Aparte de eso, tenemos dos o tres vuelos semanales de Canadá, que también ya se detectó el virus. Tenemos ahora un vuelo semanal de Estados Unidos, un vuelo diario desde Miami, y 2 vuelos por semana de New York y un vuelo de Charlotte. Entonces tenemos muchas posibilidades. Las cartas están sobre la mesa, como dice. Sí, y sobre todo algo que hay que tener, hay que comunicarle a la gente. Entonces se contagia por proximidad con el paciente enfermo, y como en todas las enfermedades virales, no siempre el que está enfermo tiene las manifestaciones, o antes de tener las manifestaciones de piel puede estar excretando el virus. Entonces se ha detectado que se está transmitiendo vía sexual, o has visto una asociación que muchos de los casos que tienen ahora el monkeypox han sido contagiados por vía sexual, porque lo han detectado en lo que se llama ahora hombres que hacen sexo con otros hombres. Entonces no podemos ser, en nuestro idioma decimos puritanos, sino que todos sabemos que aquí o en todo el mundo, eso no es aquí solo, en todo el mundo, cuando se tienen las famosas vacaciones, también se viene con el turismo sexual. Sí. Entonces es un riesgo que debemos tener. Y hoy día hay hasta una promoción en las redes sociales de, creo que un crucero o algo de eso, un velero, no sé, algo así, que libremente y con todo respeto, no tenemos nada contra de la conducta de cada individuo, simplemente estamos hablando de las opciones que hay de transmisión y de los cuidados que debemos tener. Vamos a cumplir una pausa con permiso de nuestro invitado, doctor César Ponce. Nos ha cumplido con algún anuncio y Jesus back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você transita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim,
Aqualectra, su centro de cliente, huerta clapa ser vivo na e momento como ta kumini abo. Tempo nan a cambia, y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial ta pone a vossa disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de voser nan queri, amigo nan y conocido. Nos drive-thru ta permite un visita oportuno para condoler e famiglia, guardando distancia social de acuerdo con la norma nan di COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia ta apreciaba visita de condolencia de tur comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bo Mr. Prek y bo que evita disalicas? No preocupa. Lap de Met tiene solución pabo. Tra un cita a OMS. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mail-nos na info@lapdemet.org y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca Lap de Met te llega cerca bo. Televidentes y papeando de salud, papeando de prevención, no por qué sin mencionar Lab de Met, laboratorio de médicos. Danken a Lab de Met, nos tiene una sección van papia de salud, nos tiene oportunidad de tener Dr. Ponce cercanos también, para papia de un fenómeno un tique extraño, pero que está importante para nosotros tener cuenta que esta es una realidad, no con intención de alarmar, no con intención de crear pánico, pero sí con intención de nos signa cuta cosa que asina diferente otra cosa que nos atende a vira un problema para nuestra comunidad, tanto está importante para nos estar bon preparado y está importante también para vos con Lab de Met posibilidad de poner un laboratorio te den porta de casa, nos ha donado servicio te den porta de casa asina por así trámite de laboratorio hobby más fácil, hobby más flexible. Laboratorio de médicos Lab de Met, si vos no puedes llegar cerca nos te llega cerca vos. A nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, donando cada día un servicio con profesionalismo y respeto. Profesionalismo, producto de 36 años, donando servicio a terreno funerario, atendiendo no solamente con los laboran de tu día, pero con los procesos de conocimiento de trabajo, de turlo que Hilson que tiene a ver con el trabajo funerario en el mundo y así no solamente nos avira acreedor a diferentes reconocimientos internacional, pero Agencia Funeraria El Señorial a innovar y estaba también un denominado el premio de innovación na Corsao con nos drive-thru cual está a disposición para así despedir y ser querido de una forma más práctico y preventivo papeando, por ejemplo, entre otros, de COVID-19. Además, nos prestan nos tratamiento para cada caso está adaptada de acuerdo con la posibilidad de situación y nos tiene además un servicio extra lujo para así de una voz querer una despedida digno y con respeto, que es la cosa más importante. En el nombre también de Bombini, con Bombini pasó Bombini un lugar ideal
Faz compras de un ambiente de casa, de un ambiente de familia, de nos dulce ambiente criollo de Corsao, pero con producto en el rond mundo, con nos y manera de hacer comprobar algún tiempo pasa acaba, es de más económico. Nos tiene calidad, nos tiene buen precio y nos tiene además un servicio extraordinario. Por eso, enante énfasis de Bombini Supermarket, de el servicio, de la calidad de nuestro servicio, cada uno de nosotros adoran hacer adiestrar para dar un servicio número uno. Así está, nos promete opción. El servicio A1, así no solamente 30 con smile, pero sale con un smile más grande ainda para sobra. Bombinita Bocas. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne for de setor de mente até com o setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento como ta kumini abo. Siamo nós back com mais um programa com Noche Corsao. Nós estamos conversando com nosso invitado já, Dr. César Ponce. Dr. César Ponce é epidemiólogo. Nos a papia de uma maleza cuya está mais popular na rede social, já informação a começar a circular, algum dinam de maneira preventiva, algum dinam de maneira científica e algum dinam de maneira empírica, maneira gente que está começando a fazer comentário sem nenhum sorto de conhecimento. Nós queremos assim, com o programa já me te querer que prome parte. Está muito informativo relacionado que é maleza aqui, está como bebê e me te querer que nós por link é parte de dos segmentos que é parte preventivo en general. Doctor Ponce, aprovechemos su presencia para hablar un poquito del COVID. Se habla de que el COVID volvió una vez más a comenzar a subir, que están aumentando de nuevo los casos. Tuvimos un evento masivo que nos llena de orgullo, de verdad, la manera como la gente se comportó, el resultado que eso tiene para Curazao desde todos los ángulos. Es un evento positivo desde todo punto de vista. Sin embargo, alguien estando en pleno juego de fútbol me comentó, vamos a ver ahora cuántos casos de COVID vienen. Me dijo una persona, un poco en juego, un poco en serio. Este tipo de cosas, doctor, nos llaman a la reflexión, porque yo creo que si hay algo que el COVID ha dejado es la conciencia o la concientización de que debemos protegernos un poquito más. Y todavía hay gente que ha evitado el saludo con el beso. El beso ya no es tan efusivo como antes cuando se saluda, que la gente... O el beso es con el moncapche. O con el moncapche o de lejos. Pero todavía a mí me ha tocado en el supermercado todavía pedir aquel célebre dame dos, porque hay gente que sin ninguna necesidad, porque estando en el supermercado bastante vacío, la gente se le monta a uno encima. Estando en el juego había espacio suficiente entre dos personas, y un señor se me sentó excesivamente cerca, porque él se sentó en la escalera, él no quería, habiendo puesto donde sentarse, y me tocó decirle que por favor, porque además de todo tenía apariencia de tener gripe. Entonces, quiere decir que todavía hay gente que no respeta la realidad que hemos pasado de haber perdido tantos seres queridos, de haber perdido tanta gente, que se nos haya ido tanta gente antes de tiempo por haberse contagiado del COVID y no haber podido ganarle la batalla al COVID y han muerto. Todavía hay la opción, aun cuando ya tenemos el segundo booster, que ya la cuarta vacuna, por decirlo así. Tenemos miles de opciones,
pero todavía sigue siendo necesario el comportamiento social adecuado ante una cosa de esa. Imaginémonos que esta enfermedad vaya a llegar aquí y tengamos de nuevo que empezar a tomar medidas. Eso sería desastroso para Curazao. Yo no creo que esto vaya a ocurrir. Pero en todo caso, ¿qué nos puede decir usted en cuanto a que aún está la presencia del COVID? Aunque si no estoy equivocado, creo que fue el mismo doctor Isi Herzenblut que creo que habló de la chikungunya. No estoy seguro, pero creo que fue el mismo que comentó que hay casos que aún no se ha ido. Sí, correcto, que la chikungunya aún no se ha ido. Entonces eso nos llama a la reflexión de que debemos de seguir asumir un comportamiento nuevo pero real. Si nos vamos a saludar, el cariño es el mismo, pero podemos mantener esa distancia física, no esa palabra de distancia social que se hizo tan famosa, a lo mejor hoy día no es tan necesaria, pero sí la distancia física. Pero hay gente que no quiere entender eso. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, lo cierto es que el COVID no se ha ido. Nosotros a nivel de epidemiología clasificamos de acuerdo a la cantidad de casos que tenemos. Entonces tenemos una cosa que es epidemia, o cuando es global, que es una pandemia, que hay muchos casos, y otra cosa que es endemia. Endemia es cuando no hay muchos casos, se controla, pero están en número bajos de casos y que están permanentemente en la comunidad. Pero esas endemias en un momento dado pueden volver a ser una epidemia o un pico de enfermedades. El COVID no se ha ido en ninguna parte del mundo. Lo que yo conozco hasta ahora lo han declarado que ya es una endemia. Yo recuerdo que desde un principio mi pensamiento es que el COVID se va a quedar para siempre, va a quedar como endemia. Aún no hemos llegado. Pero también igualmente las grandes pandemias del mundo duran 3 años, y ya lo comentamos alguna vez aquí en los programas. Pero tenemos que primero controlarnos, buscar inmunidad en la población para que eso pueda llegar a una endemia, o sea, un nivel bajo de casos, que no haya muertos, o si hay muertos son muy pocos, que no se sobresature la capacidad de los hospitales. Hasta ahora hemos visto eso en Curazao, que no hay muchos casos, sin embargo, parece que están aumentando algunos casos. En Aruba también parece que están aumentando los casos. Y la semana pasada, los americanos, por intermedio de su Centro del Control de Enfermedades, que se denomina el CDC, dieron una nueva alerta. En Estados Unidos están detectando 3.000 casos diarios y aproximadamente 270 muertos por día. Entonces ellos están volviendo nuevamente, el consejo es que se vuelva nuevamente a la mascarilla, al Moncapie, que se sigan vacunando. Tú ves en Estados Unidos, estuve hace una semana, 2 semanas en Florida, y por cualquier parte tienen puestos para tomar pruebas de COVID y puestos para vacunar en muchas partes. Incluso por la situación que se está aumentando, nuevamente se está agravando la propuesta que van a pedir prueba de COVID incluso para los vuelos internos nacionales en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe ese aumento? De que aparecieron nuevas variantes del Omicron. Son variantes nuevas. Variantes nuevas del Omicron. Cuando comenzó el Omicron era una sola variante, después dijeron que eran 2, después que eran 3, ahora creo que van 5 o 6, tenemos 5 o 6 variantes. Y parece que evaden el sistema de defensa porque siguen produciendo enfermedad. Bueno, sin embargo, una de las cosas que siempre hablamos, no solamente con el doctor Ponce, pero los diferentes profesionales que estuvieron en nuestro programa, siempre se habló de la mutación y que eran virus mutantes, que se podía esperar este tipo de conducta en el virus, la mutación y las variantes, y que si eran resistentes sí o no a las vacunas, en fin. Todo eso nos lleva a la conclusión
de que debemos ser precavidos, de que el hecho, si la naturaleza ha sido y Dios ha sido una vez más tan condescendiente con nosotros, de habernos permitido que las cifras bajaran, que todo volviera casi a la normalidad, porque estamos viviendo, salvo la situación económica que quedó afectada, pero eso ya es inevitable, porque además que coincidió con otras cosas, pero dejó realmente consecuencias muy dolorosas económicamente hablando para el país, para empresas, para familias, para personas. Pero todavía tenemos la dicha de que la enfermedad como tal bajó bastante en volumen, y eso tiene el mérito el equipo que trabajó en el control de la epidemia, tiene el mérito el pueblo que de alguna manera u otra se comportó y trató en lo posible de dar su aporte para que la epidemia o la pandemia bajara. Pero señores, si después que hicimos tan buen trabajo hoy día lo vamos a dañar con los pies, creo que estamos perdiendo el tiempo. Entonces es importante que tratemos en lo posible de asumir esa conducta preventiva, de que si estamos en una cola, vamos al fútbol, está bien, vamos al fútbol. Había mucha gente en el fútbol con su mount capsi, pero si estamos en la fila, ¿por qué tengo que estar montado encima del otro? Si mi popara ya leo distancia normal, vai 30 no. Para aqui como tenho subir riba gente. Para aqui como tenho permitir que gente lo subir riba mí. Si tengo un riesgo de contagio. Y si los para cada una distancia prudencial. Tanto en Mount Capse, prácticamente para gente no está necesario más. Pero no se viaja y todo el mundo tiene gente está usando Mount Capse. Casi tu caminda, tem roupa e gente com bom capse. Tem com nós não está assim. Então, a mim, maioria de viajes, uma comida chega com mi bom capse. Se me mira já, de gente não está assim, está na distância prudencial. Já, porta me está quité, pero siempre me está alerta. Doctor Ponce, sabemos que tiene el tiempo comprometido y que realmente nos concedió esta entrevista con la intención de traer información a tiempo, información veraz, para que la gente esté alerta de lo que está pasando, sin ninguna intención de crear pánico, solamente para que seamos cautelosos, que pudiese ser una señal, por ejemplo, de que una persona decida ir a su médico de casa ante la presencia de algo anormal que pudiese estar relacionado con el monkeypox. Bueno, ya ayer fue el lunes, ¿no? Uh-huh. Ya el gobierno, a través del doctor Isi Herstenblut, Uh-huh. pasó un comunicado a todos los médicos de casa y especialistas de cuáles son los síntomas y que es un paciente sospechoso. Okay. Como la mayoría de las enfermedades virales, todo comienza como dicen en inglés, flu-like disease, una enfermedad como un gripe, como una gripe, malestar, sí, ¿verdad? Debilidad, malestar, dolor muscular, ¿verdad? Entonces después pueden aparecer lesiones en la piel, inicialmente algo coral, después algo que se eleva, que llamamos un pápula, después un vesícula, y así va el proceso. Ahora estamos ante la presencia de un virus que en teoría es de los monos, pero no sabemos realmente de dónde está en la naturaleza, que también, bueno, si se nos da la infección, eso está indicando que se está adaptando al humano. Correcto. Entonces, entre más infectados hay mayor posibilidad de mutación de los virus y de adaptación a los humanos. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que tomar las medidas de inmediato, para que haya los menos casos posibles. Y ojalá y la gente sea consciente de que necesita isolación, aislamiento. No que me siento bien, no tengo nada, ya se me quitó y voy a salir al supermercado, voy a comprar, voy a departir con los amigos. Por favor, hay que ser honesto con uno mismo, sí, es verdad, con la familia, con los amigos, la comunidad, y tiene que mantenerse
aislado por el tiempo que sea necesario. Sí, es verdad. Bueno, doctor Ponce, quería darle las gracias a nombre de la comunidad de Curazao por esa información tan importante y simplemente con la única intención de traer información para que estemos atentos, para que estemos alertas y para que actuemos de forma preventiva. Sobre si no está mira el aspecto preventivo de maleza aquí, cual ya queda constatado. Esta en realidad no tiene mucha diferencia el aspecto preventivo que es un de COVID-19. Entonces, la gana sigue prevenir para COVID-19 y me quiere que el efecto lo redunda también de prevención de una maleza que van espera, quello no viene Curazao y que si por algún motivo o otro, para transferencia de gente, movilización de gente de un lugar para otro, él lo llega, Curazao, él lo queda confinado, él lo queda controlado y van a esperar que ni siquiera sea lo de caso, pues siempre riesgo, ¿no? Si es riesgo siempre te hay. Doctor Ponce, un placer, muchísimas gracias. Para finalizar, recuerden que la prevención es la misma para las dos enfermedades que nos están atacando ahora. Correcto, entonces, correcto. Nos sirve para seguir bajando la frecuencia del COVID. Correcto. Y para evitar que nos entre el monkeypox. El monkeypox. Seguro. Y no lo olvidar que prevención está buena decisión. Es un mensaje sumamente importante. Danke por sintonía y tenemos próximo programa.